están? Bienvenidos, aquí estamos, esto es solo una vuelta más. Siempre hemos visto cómo el objetivo era llegar. Si había una bomba, bueno, que le estalle al próximo gobierno. Eso no es más. Este gobierno está sufriendo las consecuencias de muchísimos años de políticas sin sustentación en el tiempo. Es así, estos gobiernos que pueden distribuir cuando algunas materias primarias están al alza, pero en este momento, en un momento de contracción, están explotando no una sola y gran bomba, sino pequeñas bombas, sobre todo conflictividad social. Miren, acá muy cerquita, en el Ministerio de Desarrollo Social, hay un acampe de unidad piquetera. ¿Ustedes saben qué es lo que está pidiendo unidad piquetera? Bueno, alta de planes. ¿Por qué les digo que es alta de planes el pedido? Porque justamente lo que el gobierno venía diciendo de desarrollo social es: podemos darles herramientas, podemos tratar de mejorarles el valor del plan, podemos tratar de darles bolsas de alimentos, pero no nos pidan altas de planes. Bueno, exactamente están pidiendo eso. Eso es, ¿qué es lo que señala? Que están muy lejos de un acuerdo definitivo. ¿Y quiénes están protagonizando? La izquierda. La izquierda se está radicalizando y está siendo intransigente en algunos pedidos. Ahí está, esto es lo que ocurre ahora. Acampe sí, acampe no, acampe sí finalmente. Ahí lo tienen. Por ahora el Metrobús, como ustedes ven, en la imagen no está cortado, pero no hay un principio de acuerdo y esto produjo, por supuesto, muchísimo caos de tránsito y además lo que muestra es que no hay un canal de negociación que esté avanzando. Por un lado, la calle, la conflictividad social, pero por otro lado, también en términos de conflictividad social, el gran tema que amenaza a la producción automotriz, que son los neumáticos, el cese de la producción de neumáticos, el paro de tanto tiempo del sindicato de neumáticos. Pero ¿cuál es la novedad de hoy? Es una novedad política y es que por primera vez en muchísimo tiempo un gobierno peronista amenaza a sindicatos de izquierda. Voy de vuelta. La izquierda, que venía acompañando al kirchnerismo y al peronismo en votaciones clave de los últimos años, y muchas que vos decís, no puedo creer que estén votando eso, y sí, la izquierda acompañaba al kirchnerismo en sanción de leyes clave. Bueno, ahora por primera vez estamos viendo en la figura de Sergio Massa cómo un gobierno, en este caso el ministro de Economía, le advierte a este sindicato de izquierda que arregle mañana en la mediación. Mañana hay una nueva mediación para ver si cierran un acuerdo empresas y operarios de los neumáticos. Pero la novedad es este tono de Sergio Massa. Miren. Empieza a ponerse en riesgo casi 40 millones de dólares por día de pérdida y Argentina no se puede dar el lujo de perderlo. Entendemos además el riesgo que representa perdernos más de 200 millones de dólares de exportaciones de acá a fin de año y entendemos que no podemos ser de ninguna manera rehenes de situaciones de inflexibilidad, de situaciones casi de capricho, y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotrices. Quiero decirles además que si eventualmente mañana no se resolviese el conflicto, vamos a habilitar a las empresas, a las fabricantes, como importadores habilitados de emergencia y les vamos a habilitar la posibilidad de importar todos los neumáticos que necesiten. Es fuerte escuchar de Sergio Massa, elegido por Cristina, del kirchnerismo de tantos años, amenaza con abrir la importación. ¿Se imaginan ustedes si un gobierno de otro signo amenazara con abrir la importación? Bueno, esto es nuevo.
Esto condiciona fuertemente este mensaje de Sergio Massa, que además se esperaba, porque todo el mundo decía, bueno, lo importante es ver cómo juega el gobierno. Esto viene sin resolverse y ya hay automotrices que no fabrican, no pueden entregar autos, no pueden exportar, por ejemplo, pickups, que también generan dólares para la Argentina, en una Argentina que está seca de este insumo fundamental que es exactamente el dólar. Bueno, pues bien, ahí ustedes vieron una amenaza de Sergio Massa. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer el sindicato de neumáticos mañana? ¿Freno o acelerador? Se juega quién manda en la Argentina de los próximos tiempos. Si el gobierno logra sofocar este paro de tantos días y domina la situación, o si escala la conflictividad. Gran parte de la película del porvenir de Argentina vamos a empezar a descubrirla a partir de mañana y los próximos días. Acompáñenme. Pablo de León, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Está también Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Lucía Salinas. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, está llegando Nelson Castro, por supuesto. Pablo de León, tu mirada sobre esta escalada del conflicto donde Massa aparece ya directamente amenazando y advirtiendo con te abro la importación. Está claro que el gremio de izquierda, el SUTNA, que conduce el SUTNA, el sindicato de neumáticos, está marcando y diciendo vamos a ir a fondo ante esto, y un gobierno, y hay que decirlo, la verdad que Alberto Fernández siempre hacía cronoterapia de todas las cosas, esto es estirar definiciones y todo esto. Aquí Massa tomó una definición y dijo, bueno, las empresas van a poder importar porque ¿qué pasa? Massa necesita reconstruir su credibilidad y no puede decir que a un mes y pico las automotrices, cuando está diciendo que todo está funcionando, que todo está arrancando, las automotrices paradas serían una dura imagen y los sectores medios a los que Massa intenta tener gestos tendrían inconvenientes con sus vehículos. Esa es la parte del gobierno. La otra pata, lo que vos decías, 9 de julio y Belgrano, cortada con una campe un poquito más cuidadoso, las carpas prolijitas, armadas, con lo cual se ve que hay una organización detrás, más prolijito quiero decir en que no cortan el Metrobús, están tratando de negociar. Pero está claro, están pidiendo planes sociales. Y hoy el gobierno, y acá también depende la cuestión de las partidas de Massa, no va a habilitar un solo plan social. No puede haber desde el gobierno nacional, que está pensando ya en las elecciones del año que viene, un gesto de que cede ante grupos de izquierda que se van a plantar duros. Yo quiero hacer una aclaración. Por supuesto que hubo tensiones entre el peronismo y la izquierda. Recuerden ustedes los sindicatos peronistas también acusando a la izquierda y mencionados como la zurda loca. No lo inventamos nosotros. Esto es parte de la historia, también de la historia del peronismo. La novedad es que más allá de algún desencuentro fuerte que hubo en la Panamericana, ¿te acordás cuando vos recordabas lo de Bernie? Claro, Bernie en un momento, recuerdan, había una protesta de gremios también que tienen fábricas sobre la Panamericana, y Bernie, ¿te acuerdan cuando iba colgado del helicóptero y se asomaba? Bueno, el famoso gendarme Carancho que se tiró arriba de un auto para mostrar que las fuerzas de izquierda lo habían golpeado. Bien, quiero decir, la novedad es que el kirchnerismo jugó bastante sintónicamente con la izquierda en los últimos tiempos. A mí me llama la atención cómo estamos naturalizando cosas que, la verdad, no deberían naturalizarse. ¿Cómo es que es una amenaza? ¿Cómo es que es una amenaza que los argentinos puedan comprar una cubierta que se puede comprar en todo el mundo? En todo el mundo uno puede ir y comprar una cubierta del país que no es fabricada en tu país. Sin embargo, acá, que eso ocurra es una amenaza. Digo, ¿no será que este fue el verdadero problema? ¿No será que este es el asunto fundamental? Digo, porque llegamos a este punto por aplicación de medidas económicas. Entre las medidas económicas que se han aplicado siempre ha sido cerrar el país, pensando que vivir con lo nuestro era una buena idea. Bueno, cuando estamos tocando el fondo de la olla, resulta que vivir con lo nuestro no era tan buena idea. Y por otro lado, nos pasamos diciendo que el problema es que no hay dólares. Van a tener que aparecer dólares para los neumáticos. Va a ser dólares o neumáticos. Digo, ¿entendemos que la solución es justamente aquello que siempre dijeron que era el problema? Absolutamente. Pero no es el único problema, no, claro, porque tenemos de todo tipo de tamaños de problemas. Ahora voy a compartirles un problema de tamaño municipal, Ciudad de Buenos Aires. Observen este video, por favor.
el Colegio Mariano Acosta se encontrará tomado por los estudiantes de nivel media con el centro de estudiantes. Entendemos que después de haberles pedido el espacio al diálogo reiteradas veces a través de diferentes medidas y no haberlo encontrado, en la toma vamos a estar levantando más que nunca las consignas de que con hambre no se puede estudiar, porque nos cansamos de exigir viandas en buen estado y cantidad para todos los alumnos. Nos cansamos de exigir comedores para que los pibes puedan comer en condiciones dignas, porque nos cansamos de decirles que los sueños no se proscriben, porque no aguantamos más que el Ministerio de Educación y que el gobierno de la ciudad en conjunta supervisión se meta en la autonomía de nuestros centros de estudiantes, y mientras lo hagan van a encontrar esto, van a encontrar colegios tomados, van a encontrar colegios discutiendo, colegios generando asambleas, discusión política, colegios generando sentadas, porque no estamos dispuestos a negociar los sueños de cada uno de nuestros pibes, porque no estamos dispuestos a negociar la educación. Muy bien, ese es el Mariano Acosta. Hay otros colegios, 6 o 7 colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es el Lengüitas, un colegio muy conocido de la ciudad. Están con nosotros Paola Galgani, Paola y Elizabeth Dina, que son madres de alumnos o alumnas del Lengüitas. Bien. Exacto. Danos tu punto de vista. Primero, estoy en contra de la toma de un colegio por una razón fundamental, que le están quitando el derecho a todos aquellos que no están a favor. Ellos dicen que lo han hecho en forma democrática porque ha habido una elección, esto es cierto, pero ha habido una elección para cometer un acto que no es lícito. Con lo cual mi hija no adhiere a la toma y está sin clases y no puede asistir. Tuvimos hoy una reunión con parte del ministerio donde nos han explicado cuáles son todos los pasos a seguir y las consecuencias que puede haber. Entre ellas, por ejemplo, extender el ciclo escolar. Pero las consecuencias son para todos, para los que tomaron el colegio y para los que no. Bien. Elizabeth sos vos, Sí, ¿verdad? Márquez. Sí. Muy Bien. bien. ¿Cuál no es- hay problema. Bueno, ¿Tu hija o tu hijo? hijo, secundario, 4º año, le falta poquito, termina. Y prácticamente del secundario ya ha perdido, no sé, 2 años, digamos, entre lo que pasó antes más lo que viene pasando ahora. Eso no fue considerado tampoco en este momento, algo que me parece que era muy importante de tener en cuenta, que los chicos ya vienen muy golpeados con el tema de las ausencias y las faltas de escolaridad. Y realmente me parece, no quiero adentrarme en los reclamos, porque algunos reclamos pueden ser justos o no. El tema es la forma. Quizá hay otras formas que sean más inclusivas, donde chicos que realmente necesitan ir a la escuela porque no tienen con quién quedarse, porque no olvidemos, el Lengüitas específicamente tiene una problemática que es una comunidad muy grande, que son casi 1.700 alumnos, y no solo el nivel medio está afectado, sino que está afectado el nivel inicial y el nivel primario. Y ellos, por supuesto, no tuvieron ninguna participación en nada, en la asamblea, ni en nada. O sea, Entonces, la escuela primaria está cerrada porque, por la toma del secundario. Exacto. exactamente, y el jardín también. Entonces esto está generando un descalabro, por supuesto, familiar. Yo no sé si los chicos se dan cuenta lo que están provocando, que es que realmente las familias no tienen dónde dejar a los chicos. Hay chicos que comían en la escuela, que tenían el 100% de becas, a pesar de que es una escuela que está ubicada en un lugar que uno podría pensar que no ocurre también en esa escuela, y tampoco eso se previó. O sea, Chicos de hay la muchas primaria. problemáticas que... ¿Cómo? ¿Chicos de la primaria comen ahí? Muchos chicos de la primaria que comían ahí y chicos del secundario también. Tenían becas al 100% porque necesitaban acceder, evidentemente. Bueno, todas estas problemáticas tampoco fueron tenidas en cuenta. Ahora vuelvo a la cuestión de la comida, porque de hecho era el principal reclamo, las viandas. Ahora vuelvo con eso. Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bella noche, ¿cómo están? Bien. Bueno, viendo este disparate, ¿no es cierto? Yo conozco bien estas escuelas, conozco bien el Mariano Acosta, y efectivamente lo que hay ahí es un tema político fogoneado fundamentalmente por el kirchnerismo. Es muy interesante ver el contraste. Cuando vos ves el contraste, digamos, en la provincia de Buenos Aires habría No hay problema de 1000 vianda motivos ni nada. para las quejas, ¿no es cierto? Sin embargo, ahí no hay ninguna toma. Entonces vos lo ves por deducción, es muy simple. Esto está fogoneado por el kirchnerismo con anuencia de padres. Este es un punto muy importante para tener en cuenta, por eso es muy importante lo que dicen las madres, ¿no? Estos pasos no se dan si no hay anuencia de padres. Y es un punto para analizarlo porque tiene que ver con un componente cultural. Y muchos de los padres de estos chicos
son padres profesionales que han ido a la escuela, han completado el secundario, no son de la marginalidad. Y apoyan estas cosas con este tipo de mensajes, que además son muy riesgosos, porque efectivamente vos podés protestar, ¿no? Miren, falta esto. Como decía aquí Elisa, la metodología es absolutamente, no solamente criticable, sino negativa, porque tiene un efecto sobre la cantidad de alumnos que no pueden ir al colegio, que no pueden alimentarse y demás. Sin embargo, esto no importa, para que veamos lo poco democrático de este método que supuestamente reivindica la democracia. ¿Cuál es el reclamo principal de las tomas? Puntualmente en el Lengüitas están hablando de las viandas, ¿sí? Y de las pasantías que deben realizar en quinto año. Las viandas es... ¿Ustedes tienen números de cuántos chicos, no te diría en general, porque me habían dicho que es altísimo el número de alumnos que comen o que reciben viandas en los colegios públicos secundarios? Entonces, ¿ahí hay un reclamo ahí de calidad de viandas? Hay un reclamo de calidad de viandas y de viandas en sí. Pero la verdad es que lo desconocemos. A nosotros no nos informaron en ningún momento previo a este punto qué era lo que estaba pasando. En ningún momento tomamos conocimiento ni de que faltaban ni de que estaban en mal estado. Ustedes nos enteraron que los chicos estaban... Porque los chicos dicen ahí que lo que pasa es que no hay más instancias de diálogo que se agotaron. Bueno, a nosotros nos informaron hoy que tuvieron una reunión la semana pasada con la supervisión, donde se elaboró un acta hablando de este tema. O sea, hubo instancias, pero esta información no llegó a todo el alumnado. Pero los chicos una reunión. Por lo menos la semana pasada, eso es lo que sé. Cuando lo charlas con tu hija, digo, ¿qué es lo que ella recibe de sus pares? Porque si esta es la metodología o la única instancia que un grupo de alumnos se encuentra como la posibilidad de discutir sus reclamos, digo, ¿qué pasa con aquellos compañeros que no están de acuerdo? ¿Querés que te sea sincera? Sí. Insultos. Básicamente. Porque eso habla Pero, también del diálogo obturado. ¿Cómo es? ¿Cómo la invalidan con insultos? No, cuando ella manifestó durante la semana que ella no estaba de acuerdo con la toma porque se veía imposibilitada de ir al colegio y que consideraba que esa medida no era válida, la han insultado, la han dicho. ¿Los compañeros? No. Los compañeros. ¿La Sí, amenazaron? no, amenazas no, insultos. ¿Y los padres? Y en los padres, bueno, en los grupos de padres ¿Cómo es el chat de mami? es un desastre. Mejor no te lo somos muestro. mami. Somos mujeres grandes con hijos de 1,80 m y pesan 80 kilos. Claro, Yo quiero aclarar esto, porque son Pero pibes. ¿cómo se- ¿Está mi hijo? Están O sea, muy grietosos, como se dice No, ahora. está terrible. Realmente por lo menos en donde estoy yo, donde yo participo con mi hijo, hubo un momento que ya no se habló más, hace un día que nadie habla, porque en un momento quedaron cosas blanco sobre negro y vino la pregunta. ¿Y ahora seguís apoyando después de lo que te acabas de enterar? Nadie más contestó. ¿A qué te referís? ¿Qué es lo que seguís Bueno, apoyando? yo hice una ¿Qué? pregunta, yo soy un poco a veces de hacer preguntas que a veces pueden ser incómodas, pero bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si te digo que nunca existió esa reunión supuesta con la gente de nivel primario, donde se suponía que habían tratado de conciliar para que entre el nivel primario y que no se queden todos los chicos? Perdóname, necesito y que, no que existió. cuentes otra vez, porque vos estás muy metida en el Sí, tema. hubo una Contalo reunión. de vuelta eso. Bueno, ¿Qué es lo que, ¿a qué aparentemente, te referís? Los chicos dijeron que habían consultado con las autoridades del nivel primario para que los chiquitos del nivel primario puedan entrar a tomar las clases a pesar de la toma. Después, en nivel primario, las autoridades confirmaron que nunca existió esa reunión, que era mentira. Entonces yo le digo a los padres, bueno, ahora que tenemos acá una testigo que nos está diciendo de primera mano que no es real, Nunca existió. ¿qué hacemos con esto, chicos? ¿Vamos a seguir aguantando, bancando la toma? Y ahí no se habló más. O sea que tampoco me querían dejar hablar, una cosa de, bueno, acá no tenemos que opinar, tenemos que apoyar. Como si fuera, bueno, ya sabemos. El grupo... Hay dos grupos centralmente que están armando esto en las tomas en los colegios. Uno se llama Renace, que es la cámpora y que tiene referencia en el Ministerio de Educación de la Nación. Y otro es el SEB, ¿Qué coordinadora quiere de decir? Tiene referencia en el Ministerio de Educación. Acá hay una discusión con el Ministerio de Educación de la Ciudad. Una disputa política con el Ministerio de Educación de la Ciudad. Y esto que la cámpora se referencia en los jefes y jefas de la cámpora y con funcionarios del Ministerio de Educación, donde también hay gente de la cámpora. Y hay otra agrupación, Corriente de Estudiantes de Base, la SEB, que son de otros sectores, pero también todos referenciados en el Frente de Todos. Entonces acá hay una discusión y una
cuestión de tener enfrente al Ministerio de Educación. Soledad Acuña claramente se transformó en una persona que ha discutido con los gremios y con el gobierno nacional del Frente de Todos, lo hemos visto acabadamente durante la cuarentena y lo hemos visto en los últimos días con el tema de las tomas y con el tema del estatuto docente, un montón de cosas. Entonces, Acuña es la enemiga, Larreta lo es porque corresponde después, y hay una discusión política. Entonces están de rehenes todos y todas, lo que cuenta ella de la primaria y del jardín, es una cosa absurda, todos rehenes de una discusión política de fondo. Pero, digamos, además, lo que uno ve es una doble vara, como decía Nelson, que es... Te choca la doble vara, porque en la provincia de Buenos Aires no vuela una mosca. Pero, y además, dejar a los pibes de la primaria sin clases, los pibes del jardín después de todo lo que venimos sin pasando. clases. Entonces vos te quejás de que no te gusta el pebete, porque andaban dando vueltas unas fotos de unos pebetes medio lánguidos. Ahora, ¿son los pebetes medio lánguidos causales de un paro y bloqueo de 3 turnos de jardín, primaria y secundaria de un colegio? Me parece que la medida de fuerza es más para escenificar un golpe a Acuña y a Larreta. Ahora, y lo dejo sembrado para dentro de un ratito, ¿le hacen el mal o le hacen el bien estratégicamente a Acuña y a Larreta con esto y paro? El asunto me parece que dentro de una institución educativa del nivel que sea a nivel inicial, sea a nivel primario, sea a nivel secundario, este tipo de metodologías nunca construye ni puertas adentro ni puertas afuera, porque primero obtura el diálogo entre los principales protagonistas que son los alumnos, como contabas de tu hija que recibió amenazas por manifestarse en contra de esta medida. Pero si uno lo mira en un escenario de conflictividad, me parece que hay un mecanismo o una metodología que es la misma que vemos en las empresas bloqueadas y aquellos trabajadores que quieren ir a trabajar y no pueden ingresar, los estudiantes que quieren ir a estudiar y no pueden ingresar. Digo, en la campa que tenemos también hoy en la 9 de julio, hay una metodología del conflicto que obtura el diálogo, que no pretende llegar a una obtura la libertad del otro, bueno, porque en el colegio el hijo o tu hija quiere ir, bueno, y están diciendo que el mecanismo fue democrático porque fue una asamblea. ¿Cómo son las asambleas? Porque alguien que está escuchando y está parado en otra opinión podría decir, perdonen, señores de la tele, hubo asamblea y en la asamblea se votó. ¿Qué tienen para decir de eso? Tenemos los resultados. Porque esta vez, lo que nunca había ocurrido, nobleza obliga, supimos cómo fueron los resultados año por año y fueron 300 chicos del secundario que votaron contra 200 y pico del secundario en contra. O sea, por eso ganó la toma. Contra, reiteremos, los 1000 y pico que nadie consultó. Pero lo que quería decir que toda esta situación se agrava porque no es que estamos en una situación de un piquete donde hay adultos o una toma de una fábrica donde son... Acá son niños que sabemos que el único lugar donde tienen que estar es en la escuela. No hay un lugar mejor para que los chicos... Y que para algunos representa la comida humanos. Y que para muchos niños representa la comida garantizada, la permanencia dentro de las escuelas. No es que están obturando el diálogo, desprecian el diálogo, no les interesa el diálogo. Digo, porque si después de una reunión donde vos planteaste tus inquietudes, el paso siguiente es tomamos el colegio, no hay obturación del diálogo, simplemente hay desprecio por el diálogo. No creen que los demás tengan ningún derecho porque nosotros como votamos en la asamblea y ya está, ya lo votamos, punto. Digo, la verdad que no hay obturación del diálogo, hay desprecio del diálogo, me parece. Sí. No, un tema que también nos preocupa es qué va a pasar después de la toma con nuestros hijos en el colegio. Claro. ¿Por qué? Porque ya estaban divididos antes y ni hablar ahora, y ni hablar con las discusiones que se generaron entre padres inclusive. Están todos muy al tanto de esto. Yo creo que tengo miedo que la división sea mayor todavía. ¿Qué tenés miedo? No, de represalias contra tu hija. No, a ver, un alumno no sé qué represalias más que un insulto puede tomar contra mi hija. No por ese lado. Sino que creo que la división va a ser aún mayor y que la posibilidad de diálogo va a ser cuasi inexistente. Ustedes ya tienen problemas con, más allá de las cosas del chat, tienen problemas que han pasado al mundo por fuera de la virtualidad, al real, con la puerta de un colegio, esto, lo otro. No conozco casos, pero no lo he vivido. Bien. Pero hubo casos, sí. Bien, y mencionemos también por último la penalidad que el gobierno de la ciudad está pensando y aplicándole a los padres
que avalan la toma, que Exactamente. es una Hay multa de... Hay en el caso del Mariano Acosta es 1,5 millones por día. Esto significa el pago a los docentes y a los no docentes y también los daños. En el Mariano Acosta hubo vandalización, en medio de las tomas pasan este tipo de cosas. Todo esto lo tienen que pagar los padres. ¿Y cómo se resuelve esto? En la justicia. Por eso hay una discusión acá entre el Ministerio de Educación porteño otra vez y los padres, ¿dónde se va a dirimir? En la justicia. Nelson. Bueno, esto representa lo que decía Lucía. Hay que ponerlo en el contexto. Esto no es casual. Esto es causal, ¿no? Y forma parte de algo que ayer hablamos aquí, Diego, para tenerlo en cuenta a futuro. Estamos frente a la imposición de un mecanismo que va a perdurar. Sí. Esto nosotros podemos criticarlo y demás, pero no va a haber forma. Digamos, el kirchnerismo todo lo que toca lo destruye y lo divide, pero de una manera brutal, porque genera esto que está cultural. Lo que decía Carla Mamá es muy importante para tener en cuenta en el que sigue, porque puede que no la insulten. Vos tenés que vivir en un colegio que debe ser un lugar de integración, de tolerancia, de ejercitación de la pluralidad, donde unos la van a seguir insultando y lo van a seguir maltratando a otros. Digamos. Así que yo quiero llamar la atención, Diego, sobre este fenómeno cultural, porque esto no lo cambia después un gobierno circunstancial. Lleva mucho tiempo cambiarlo y es muy peligroso porque además anulan los instrumentos de integración. La escuela debe ser un elemento de discusión de ideas, Pero, lo anulan. Sí, claro. Permítame sumar una última cosa, que es una falta de lectura del clima de época. Sí, total. ¿Por qué pienso humildemente esto? Porque me parece que los tiempos cambiaron. Y tratar de ubicar y subir al ring a Acuña y a Larreta como los que quieren disciplinar, imponer, si ustedes quieren, déjenme avanzar un escalón más, como la derecha, los que quieren incrustar un orden, me parece que es una lectura de otro tiempo, porque gran parte de la población está pidiendo cierto orden, cierta previsibilidad, cierta posibilidad de circular, de prever tu rutina, tus hijos van a la escuela y sabés que va a haber clases, que después van a volver. Es decir, que te organizan la vida. Pero, me parece que están creyendo que le hacen el mal a Horacio Rodríguez Larreta y robustecen la figura de Acuña, que va y se planta fuerte contra los pibes. La están transformando en una pequeña Patricia Bullrich. Si vos querés hacer la Patricia Bullrich Acuña, lo vas a lograr. ¿Y es bueno o es malo? Para el clima de época, favorable a Acuña, me parece a mí. Pero igual los padres no lo vemos así, para nada. Nosotros vemos realmente que por un PBT te están tomando la escuela. O sea, es algo como una inoperatividad pero absoluta. O sea, la verdad, no puedo defender la gestión de Larreta ni un poquito. Pero yo no estoy, yo no estoy Ahora, defendiendo, yo no soy el abogado de los pebetes de Larreta. Lo que digo es una lectura política en donde yo lo que menciono es, si quieren pegarle a Larreta o pegarle a Acuña y ponerlos en el lugar de los que quieren poner orden forzadamente, bueno, lo que está ocurriendo es que quizás la gente quiere un poco de orden. Pero ¿sabes qué pasa, Diego? No, por supuesto que sí, pero estas minorías con esta metodología generan situaciones potencialmente violentas. Porque vos no los convencés con la razón. Eso es un punto muy importante. Lo que vos decís es verdad. Se ve en la universidad perdió el kirchnerismo. Sin embargo, cuando vos tenés un grupo de chicos, sean 20, 30, 40, que te toman el colegio, ¿cómo lo manejas? Cuando vos tenés una minoría que te toma la calle, ¿cómo la manejas? Cuando vos tenés una minoría que te entra en la empresa y te cortan, ¿cómo la manejas? Te obligan a una situación de mucha tensión, rayana con lo violento, que genera una circunstancia de conflictividad social de gran estrépito, así sea minoría. Muy bien. ¿Va a sonar el teléfono, acaso? Sí, señor. ¿Aló? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Soy Facundo Manes. Me parecía. ¿Qué tal, Facundo? Muy bien. La educación nos va a salvar. No sé si exactamente hablamos de esta educación y de esta generación, pero la educación nos va a salvar. Celebro que estés tratando este tema con esta mesa y con este nivel de debate. Y quería decirte que
vengo a fijar posición. Hola, soy Facundo Manes y estoy en contra de la toma de colegios. Y justo que iba a estoy fijar en contra de la posición. toma de colegios. Ah, bien. Mi padre siempre me decía, vos sabés que yo soy de Salto, y me decía, Goropo, te doy la mano y te tomás el codo, pero jamás me tomaba el colegio. Y además, es peligroso que tomen colegios. Y si les ponen burundanga, No. yo a mis hijos siempre les digo, el colegio que te lo abran adelante tuyo. Mucho cuidado. Pero mucho cuidado No acepten caramelo. con no querer dialogar con los jóvenes solo porque hablan con la E o son rebeldes. Yo creo que el camino de la rebeldía o rebelde güey, como decía Cris Morena, es decir lo que uno piensa. Esa es una sana rebeldía. El cerebro, que es una palabra muy usada por ustedes, es masculino. Yo quiero ver que vengan a decirle cerebre y que lo inviten a usted a decir cerebre y qué va a decir. Hola, soy Facundo Manes y no quiero grieta idiomática. Le cerebre. Es así. Bueno, se puede venir, ¿eh? No descartemos Somos nada. cerebros, cerebras y cerebremos este momento. Yo creo en una mesa larga. Yo quisiera mostrar, si se pudiera abrir el plano, Sí, sí. que la ternura de una mochilita que tiene Sí. ahí atrás Facundo. Sí. ¡Qué ternura! Uno se De imagina... Mario Bros. De Mario Bros. ¿Eh? De Mario Bros. ¿Y qué Me va a identifico caminar? mucho con este dibujito porque me hace acordar a mí y a mi hermano, ¿no? Que él vendría a ser Luigi. Yo soy Mario Bros. Sí. Bueno, y escúcheme, ¿cómo va la interna ahí? Bueno, Mire que estamos si no hay construyendo... paso, si no hay paso, como algunos dicen que quizás, no se sabe, Sí. pero ¿cómo van a dirimir eso? Estamos construyendo en la Unión Cívica Radical algo innovador. Junto a Gerardo Morales, que en estos momentos está superando la grieta y está en Estados Unidos con Guado de Pedro. Y con otros gobernadores que no son de su partido político. Eso es dar el paso. ¿Eh? ¿Hacia dónde? Dar el paso, subirse al avión e irse a Estados Unidos. Es un gran paso. Pero no solamente Gerardo, sino también Martín Lustó. Y el gringo Schiaretti. Y no me interesa si el gringo es peronista. También Lustó fue kirchnerista y no por eso le cerramos la puerta al radicalismo. ¿O acaso el halcón Pichetto salió del Partido Humanista? ¿Y el halcón Ritondo? Entonces, no jodamos. Hola, soy Facundo Manes. Y en esto soy tajante y pido empatía. Me gustan las mujeres con pasado y los políticos Sí. con pasado, como cantaba Cacho. Bueno, muy bien. Gracias, Aunque te Facundo. confieso igual que un poco me gusta asustar a los del PRO. Así como Horacio asusta a Mauricio, yo doy un paso más. Bueno, Y Lustó soy no- en la reta de la reta. Y por eso le planteé una margarita en las listas. Ah, está bien. ¿Qué es el la reta de la reta? ¿Qué es? Sí. En la reta de la reta. ¿Por Le qué? pongo una ¿Cómo? bicisenda a la bicisenda. Muchísimas gracias, Facundo. Hola, soy Facundo Manes. Lo sabemos, sigue. lo sabemos. Paula Bernini está aquí cerca, enfrente del Ministerio de Desarrollo Social. Allí hay una campe. Paula, te escuchamos. Completamente diferente la 9 de julio a la 9 de julio que estamos acostumbrados. Este piquete, esta marcha, esta manifestación es la número 7000, Diego. Van 7000 marchas y movilizaciones en lo que va del año. Superó al año pasado, al 2021. Esta movilización, esta marcha con presencia, como le quieren llamar, presencia permanente, como le quieren llamar los dirigentes, es una campe. Ellos dicen, no, es marcha con presencia permanente. Esto es una campe. Acá hay carpas, acá hay bolsas de dormir, frazadas, por supuesto, aislantes, y mucha gente dispuesta a pasar la noche durmiendo. Por supuesto que a medida que uno avanza, puede ver gente de todas las edades, gente grande, gente chica, hay nenes muy, muy chiquititos. Yo tengo la vuelta, quizás me la puedan quitar. Hoy hacía 26 grados, ahora está haciendo 18. Va a ser una noche fresca. ¿Cómo creen ustedes? A ver si nos podemos acercar. Chicos, se vino el frío. Perdón que los moleste. Ah, están jugando. ¿Están jugando a la Generala? ¿A qué juegan? ¿Con quién? No. A ver, vamos a ver este que me invitó. Por lo menos él me invitó a jugar hace un rato. ¿Se van a quedar a pasar la noche? No quieren hablar, no quieren hablar. Están jugando a la Generala y por supuesto que nosotros los estamos interrumpiendo. Vamos a
seguir para adelante. Todo lugar donde nosotros avancemos hay gente, todo el mundo se está acomodando, nosotros tampoco queremos molestar. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Sí. Bien, muy bien. ¿Se van a quedar toda la noche? Sí, toda la noche quedamos. 6 de la tarde se reunieron los dirigentes de las diferentes organizaciones. Todos juntos nos juntamos y bueno, y decidimos quedarnos como hubo una asamblea la vez pasada, por eso nos quedamos todos ahora. Hablan de que no es una acampe, sino es una movilización con presencia... Es una permanencia. Con presencia permanente. Permanencia, simplemente permanencia. Cuando ellos hablen con nosotros, ahí recién vamos a poder salir con todo. Ahora, ¿no los han recibido desde el Ministerio de Desarrollo Social el viernes y el lunes? No lo recibieron como tienen que recibirlo. O sea que si hablaron, no dijeron nada directamente. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Pablo, ¿sos dirigente de alguna agrupación? No, soy del Polo Obrero. Del Polo Obrero. ¿Cuánta gente hoy está acá acampando? Acá más o menos, en total, y más de 80.000, 9.000. ¿Y cuántos movilizaste vos? Yo movilicé más o menos unos 30 compañeros. ¿La idea es que esos 30 compañeros se queden o se pueden ir cuando quieren? No, muchos compañeros se fueron con hijos más chiquitos, se fueron, quedan ahí. Los que tienen hijos se van y otros quedan representantes. Y mañana viene otro, si no pasa nada, vienen otros compañeros de otra fuerza también, de acá. ¿Y se lleva contaduría de esa presencia? No. Todos vienen automáticamente. ¿Cuál es el reclamo hoy que están pidiendo? Y el trabajo genuino, hacer ajuste, que haya más trabajo, eso es lo que necesitamos. ¿Se van a quedar por cuánto tiempo? Y no, por ahora permanencia. Cuando hablamos, solo permanencia. Nada más. ¿Con quién podemos hablar acá de alguna familia que vos conozcas que nos pueda decir cuál es el salario que ellos llegan a juntar al mes? A ver si les sirve o no para vivir. ¿Quiénes son la familia? A ver, preguntar. Acá, ¿puedo hablar con la...? A ver, vamos a preguntarle, vení. Hola. ¿Cómo les va, chicas? Muchas mujeres en la marcha también, muchos con chicos. Te quiero preguntar, ¿cuánto es el salario con el que vivís durante el mes? ¿Cuánto llegás a juntar en dinero? Y yo no tengo un salario. Yo vivo de la changa. De la changa. Vivo hoy, tengo un plancito que más o menos la batallo con esa. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 37. 37 y un plan de cuánto? Y un plan de 22 pesos, de 22.000 pesos. ¿Y le sumás algo a ese plan? Y le sumo la changa de mi marido, que trabaja de pintura, pero no me alcanza. ¿Cuánto llegan a juntar? 4.000 pesos gasto por día. Calculame entre el desayuno, entre el almuerzo, entre el boleto de mis hijas y... ¿Hijas de cuánto? Tengo una hija de 16 años y otra de 6 años. Y no me alcanza. ¿Están estudiando? Acá. Y sí están estudiando. Pero, ¿qué vamos a hacer? Venimos a exigir que el gobierno se preocupe de algo que ellos mismos causan. Estamos acá porque no tenemos un trabajo, venimos a exigir trabajo y una buena educación para nuestros hijos, porque veo que hasta ahora los docentes también están de paro porque también están exigiendo que su sueldo sea a base de una canasta familiar. No nos alcanza. No les alcanza. Y bueno, ojalá yo los invitara a ustedes que vayan a ver la realidad en los barrios en los que vivimos. No es que venimos a hinchar las pelotas acá porque queremos, porque en realidad vivimos en una extrema pobreza, con calles ¿De qué barrio sos? De 1001 de González Catán. Gracias. No hay cloacas, no hay servicios públicos, no hay electricidad, no hay nada. Creo que el testimonio es fundamental para saber que toda esta gente realmente tiene la necesidad que le está pidiendo al gobierno que se ocupe. Toda esta gente realmente no le sobra. Ahora bien, después podemos estar hablando de quiénes fueron traídos, quiénes tienen que cumplir, pero acá yo lo que veo es que el denominador común, Diego, es que necesitan, que no hay nadie que me diga que el plan y la changa supere los 70.000 pesos, los 80.000 pesos, y estamos hablando de familias numerosas, muchas veces con hijos y muchas veces con los hijos de esos hijos, con los nietos de los cuales tienen que hacerse cargo. Paula, es clarísimo, en 30 días mínimo 120.000 pesos y gasta 4.000 por día, una familia que ya es un número muy exiguo, así que está entendido. Bueno, en cualquier momento volvemos a vos, Paula, pero ahora vamos a Ramos Mejía, ahí está Gustavo Tubio, con otro conflicto que también de algún modo deriva del reclamo por salarios, por inflación, que es el tema de los neumáticos. Y es una consecuencia de eso que se aceleró, que es cómo roban ruedas. Gustavo.
Diego, por supuesto, vos lo sabés muy bien, hoy comprar un neumático sale carísimo y encima no hay stock. Aquí en Ramos Mejía, como en tantas otras zonas, los robos se han multiplicado. No es novedad el tema de los robarruedas, pero últimamente se han multiplicado hasta niveles asombrosos. La gente se entera que nosotros estamos aquí y sale para contar sus historias. Historias increíbles. A este muchacho lo robaron, Diego, 6 veces. 6 veces me robaron la rueda. Una locura. No, una locura. Fíjate, todos tienen los celulares ahí. 6 veces la rueda, 3 veces la casa, 2 veces el auto me robaron, y esto es tierra de nadie. Mientras el intendente Espinosa duerme la siesta en Puerto Madero con Magario, nosotros acá estamos sufriendo muertes directamente, más allá de que es en los neumáticos que los vecinos a todos les robaron. Pero más en general la inseguridad. No, ahora el tema es las gomas, pero obviamente la inseguridad general. Y el tema del seguro, que no te lo pagan. Los seguros no reconocen, a mí yo tuve que hacerme cargo del 60% de la goma, porque la cantidad de casos que hay, se piensan que hacemos autorrobos, nosotros tenemos que hacernos cargos del gasto para reponer la goma. Ustedes no dejan el auto en la calle porque te puede sufrir una entradera, lo dejas afuera. 15 minutos me llevaron la cubierta. El chofer entró a comer, salió y 15 minutos le sacaron. Con la tuerca de seguridad y todo. 15 minutos. Tuerca de seguridad y todo, se roban la goma enseguida. Con tuerca de seguridad y todo. No, porque ahora hay un tubito especial que se forma la forma de la tuerca. Entonces vienen directamente y te la sacan. Y si vos lo dejás en la puerta, te roban las cosas. Y ahora te roban las cubiertas. Así que no sabemos qué hacer. El portón tarda en abrirse y cerrarse 17, 20 segundos. Eso es una vida. Diego, queda claro, mirá la gente, salió espontáneamente, saben que estamos en vivo, mirá todos con los celulares mostrando las gomas robadas. Cuando vos recorres esta zona, te encontrás con los autos con 3 ruedas o con 2 ruedas. Es impresionante lo que se está viviendo aquí. Es así, y también uno ve el declive, ¿no? Las cosas que van pasando en Argentina. Gracias, Gustavo. Nelson, la verdad que es de una tristeza ver, mostrando en los celulares ya las ruedas, es decir, estamos ya como en un país que se va achicando, como así. Argentina se hace más chiquitita, con más carencias. Estamos en un país del absurdo, Diego. No, porque efectivamente, fíjate vos todo lo que está llevando a solucionar este conflicto de los neumáticos, de lo que viene contando Pablo, la reunión del presidente de la República, eso, la ineficacia. Ayer la CGT pidiéndole hagan algo, ¿no? Así que para que veamos este país del absurdo. Veía además esta crónica fantástica de Paula Bernini y hay 2 elementos. Uno es el reclamo de la gente, por supuesto, no le alcanza para vivir. Pero después está lo que hablamos, la metodología. Es muy interesante ver esto que mostraba Paula. Vos ves una logística. ¿Vos viste las carpas? Las carpas son de primera calidad. No son carpas, una lona con 4 parantes. Son carpas de primera calidad. Vos ves ahí gente bien vestida. Vos ves una organización, un habituallamiento que hay que llevarlo ahí. Es decir, para que nos demos cuenta de este disparate. La gente gana, tiene esa necesidad, pero la organización tiene una estructura de un costo enorme. El costo de mantener ese acampe allí es enorme. Y vos decís, ¿cómo se paga eso? Porque esto también hay que ponerlo de manifiesto a la hora de evaluar las circunstancias. Con ese hizo un mundo, ¿no es cierto? Vos veías a chicos ahí jugando a la generala, no yendo al colegio, no leyendo un texto de cualquier cosa, jugando a la generala. Digo, esto es, cuando vos ves la metodología, te encontrás con lo insostenible de todo. Y eso hace que el reclamo pase a un segundo lugar. Esto que debería generar la solidaridad de la gente, que vos decís, mira, ganás 80.000 pesos, la gente dice, no, me estás perjudicando, claramente. Muchas gracias, Nelson. A ustedes, bella noche. Ustedes me acompañan, voy a recibir a otro invitado, es economista, es diputado del PRO, es Luciano Laspina. Hola, Luciano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Bien. Bueno, el panorama es triste, es sobre todo este último de gente que ya no sabe qué hacer. Ruedas de tuerca de seguridad, ya hay adaptadores y cuando haya nuevas tuercas de seguridad rápidamente le van a encontrar la vuelta para nuevos adaptadores, para las nuevas tuercas de seguridad. Y Argentina se va poniendo cada vez más chiquita, más fondo de olla. Bien, ¿cuál es tu análisis
más panorámico, de conflictividad en desarrollo social, neumáticos, que entre paréntesis, en unos minutos va a haber una conferencia de prensa del sindicato de neumáticos. Estén atentos porque en unos 15, 20 minutos va a haber una conferencia de prensa. Vamos a ver qué es lo que anuncian. Bajo mucha presión de Sergio Massa y también cierta incomodidad social creciente con esto, ¿no? Bien. Mira, los ejemplos que veíamos recién es de un país que se está pauperizando desde hace ya muchas décadas. Hace muchos años se ha agravado. Digamos, cuando empiezan a robar las cubiertas, cuando se roban los picaportes de bronce, cuando empiezan a pasar esas cosas, porque ya la degradación económica llega a extremos nunca vistos, o por lo menos extremos pocas veces vistos. Veo un país anárquico, te diría. Veo un país absolutamente desquiciado en términos de gestión, con un gobierno ausente. Un gobierno ausente nacional, pero también provincial, porque los gobernadores en un clima, digamos, de ausencia de gobierno nacional, de rumbo en general, tienden también de alguna forma como a aislarse, como a bajar el perfil. Viste que los gobernadores no aparecen poco, no quieren venir, si los invitás por ahí te tardan 3 meses para venir, porque dicen, más vale, bajemos el perfil, cuidemos la quinta propia y no hagamos grandes cosas. Lo veo en mi provincia de Santa Fe, donde está obviamente mi ciudad, Rosario, anarquizada, en este caso por los narcos. Y el ejemplo de Rosario, el ejemplo de los neumáticos, el ejemplo de la inseguridad, el ejemplo de los cortes sin ningún tipo de límites. Es un ejemplo, son todos ejemplos de un país que se pauperiza y se anarquiza al mismo tiempo, lo cual exige, digamos, obviamente, por delante, digamos, un cambio muy importante, no solo en lo económico, sino en restablecer el orden. Una sociedad que ha perdido el sentido del orden, del respeto de las leyes, el respeto de las normas mínimas de convivencia, tiene que volver a encauzarse en esa dirección y es un desafío muy grande para la política. Massa amenazó con abrir la importación. ¿Qué te parece ese párrafo de Massa? Y te invito a imaginar qué hubiera pasado si hubiera sido alguien de Juntos por el Cambio, un ministro de Economía de Juntos por el Cambio, quien amenazaba con abrir la importación. Es muy difícil, digamos, interpretar las señales de este gobierno porque son, digamos, muy dispersas. Hay una cosa que es cierto, hoy Argentina es uno de los países más cerrados del mundo y esto ha llevado a que en muchos sectores se abusen, digamos, con precios, fijando precios y cantidades. Dicho esto por los propios empresarios. Es la primera en mi vida que puedo fijar cuánto vendo y a qué precio. Realmente en los mercados uno fija una cosa o la otra. Y esto tiene que ver con una enorme concentración, digamos, que hay a nivel industrial y una falta de competencia con el resto del mundo. Es el caso más evidente que tenemos. Es el tema de los textiles, que han subido 100 y pico %, lideran el índice de precios, cualquier rubro del índice de precios. Suele ser un sector que además se lo trata de cuidar por su incidencia en el empleo, etc. Es un ejemplo muy claro de cómo cerrar la economía termina pegándole en el bolsillo a los consumidores, ¿no? Esto es otra cosa también que hay que empezar a explicarle a la gente, que proteger a alguien es desproteger a otro. Vos protegés a un sector, en este caso cerrar los textiles, subieron los precios porque no compite contra nadie, y protegimos a todos los argentinos que se tienen que vestir. Bueno, lo que ha hecho Massa es decir, guarda, porque ya vi cómo estás jugando, te voy a... Y la verdad es que una amenaza puntual no va a bajar la inflación, no va a bajar los precios, puede disciplinar un tiempo, lo que hay que cambiar son las reglas de juego. La regla de juego es que haya más competencia. ¿Qué harías vos con neumáticos? ¿Neumáticos? A ver, ¿qué hacen todos los países con los neumáticos? Yo no veo que ningún país del mundo tenga el problema de que le faltan los neumáticos a las fábricas de autos. Evidentemente es un país que tiene, digamos, desquiciado el sistema cambiario, con lo cual está obligado a cerrar importaciones porque le faltan dólares. Ahora recuperamos algo con el dólar soja, que es medio un analgésico que estamos tomando en el frente cambiario, una devaluación controlada, medida para un sector específico que tiene la particularidad de que no pega en el IPC, porque alguien me dirá, bueno, ¿por qué lo hacen con el trigo ahora? Y porque el trigo te sube el pan y la harina y termina pegando en el precio digamos, en las góndolas. La soja es una cosa muy especial, que se acumula en silobolsas, que son dólares casi acumulados en silobolsas, que no pegan el IPC y que además el Estado lleva el 35%. Eso no hay tantos productos que reúnan todas esas cualidades, con lo cual es un caso excepcional. Pero digo, por eso tenemos dólares circunstancialmente ahora. Obviamente, si hay algo que tiene que cambiar en la Argentina es el régimen cambiario. No hay ningún país que haya podido bajar la inflación y crecer de manera sostenida con cepo cambiario. Es decir, con 2 o 3 tipos de cambio como tenemos ahora, o 5 como tenemos ahora. Por supuesto, salir del cepo no es fácil,
requiere algunas condiciones. Por lo pronto que vos tengas una moneda relativamente estable, que la gente no quiera tirarse de cabeza para comprar cualquier cosa que no sea tener pesos. Para eso tenés que ordenar las cuentas públicas, para eso tenés que hacer una reforma del Banco Central, para que el Banco Central deje de ser la quinta rueda del carro del Tesoro Nacional, prestándole como le prestó ahora para rescatar un billón de pesos, digamos, 1 millón de millones de bonos del Estado que estaban, digamos, quebrados, digamos, y que el mercado no lo quería más. Tenés que hacer muchas cosas de fondo para recuperar esa confianza en tu moneda y abrirte al mundo. Vos dirás, ¿es imposible? No, no es imposible, todos los países lo han hecho. En esta sociedad anarquizada, en esta sociedad tan desorganizada, ni fabricar un auto es posible ya a esta altura. Y esto es un poco lo que estamos viendo hoy. No solo abrir el cepo casi es un lujo que ahora parece impensado cuando no podés terminar un auto porque te faltan neumáticos. ¿Y qué harían? ¿Abrís? Yo vuelvo insistentemente a lo mismo, porque hoy tenés al sindicato de neumáticos en contra. Si empezás a abrir, después discutimos si sí o no, sí, vas a tener al sindicato y vas a tener a los fabricantes de neumáticos. Es solo una muestra de lo que pasaría con otros sectores. ¿Cómo te imaginás la relación con otros sectores? Digo, Macri tuvo una relación tirante con los empresarios, con la UIA. A ver, ¿cómo te imaginás una reedición de Ya no cambiemos, sino Juntos por el Cambio, la relación con sectores productivos que tienen sus privilegios? Hay sectores productivos que han crecido al calor de la protección y que, por tanto, van a necesitar reconvertirse. Esto no implica tener un discurso antiindustria nacional. Digamos, lo que nosotros tenemos que pensar es que tenemos que ser competitivos y productivos. Y esto quiere decir que hay cosas que vamos a poder fabricar y otras que no. Y yo creo que nuestra industria y nuestro capital humano es sumamente competitivo a nivel global. Y lo tenemos con experiencia. Por ejemplo, las propias automotrices se exportan en algunos casos, tienen su régimen de protección en algunas cosas, pero digamos, Argentina no es un país que es digamos, de segunda categoría su gente, sus empresarios, para no poder competir. No es posible seguir sosteniendo empleos de manera artificial que lo pagamos vos o estos vecinos que le roban la cubierta irrestrictamente en el tiempo. Uno puede tener régimen de protección durante un tiempo, de determinada manera, de determinados sectores sensibles, quizás los más trabajos intensivos, los que vamos a tener que reinsertar probablemente a gran parte de esos grupos que están hoy en la calle cortando, que hay que capacitarlos y meterlos en el mercado laboral. Bueno, probablemente en confección textil haya que tener alguna política con una visión más social que productiva de cómo incorporar esos sectores, en cuidados personales, en construcción, sobre todo en barrios, etc. Uno puede tener una visión un poco más sistémica, de decir, voy a proteger determinadas industrias en la medida que eso me soluciona una falla de mercado, que en este caso es un montón de gente que de baja capacitación laboral que tiene que insertarse en sectores de trabajo intensivo. Pero es algo encapsulado a una política. Uno no puede tener una economía permanentemente cerrada. Argentina es una economía más cerrada del mundo, porque como dije antes, proteger a A es desproteger a B. Entonces, acá puede haber un conflicto sindical por dos o tres sindicatos fuertes que estén pidiendo, en este caso, no entiendo bien, porque es una economía que más bien tiene un problema de que no hay importaciones, no de que tenemos una avalancha de importaciones. Pero digo, ese sistema no puede funcionar por siempre, porque eso termina castigando al consumidor. Y es algo que tenemos que empezar a entender, y es algo que tenemos que empezar a dialogar con los sectores industriales. Argentina tiene una enorme capacidad industrial, tiene una enorme capacidad de exportación, y podría exportar mucho más de conocimiento, de industria, por supuesto de alimentos, de energía, de minería. Para todo eso tenemos que generar las condiciones. Pero cerrarnos al mundo es una etapa agotada. Es una etapa que explotó el kirchnerismo y que le dio frutos, porque como siempre, cuando vos, es casi como la emisión monetaria. Cuando vos empezás, primero es reactivante, después termina siendo inflacionaria y caótica. Cuando vos cerrás la economía, al principio es reactivante, porque ese empresario empieza a decir, bueno, sube el precio, pero genera 2 o 3 empleos. Y a la larga somos todos más pobres. Esto es lo que hay que... Sí. Bien. Es interesante escucharte. Vamos a la inflación. La inflación prevista para este año es de casi el 100 y no hay muchos elementos que te digan que el año que viene va a ser más baja, sino todo lo contrario. Nos lo anticipaba, por ejemplo, ayer Marina del Pochetto. Sí. Suponete que les toca gobernar en un primer año de Juntos por el Cambio, si las cosas van viento a favor. ¿Cuánto se puede reducir una inflación? Suponete que fuera de 100.
Hay algo que es paradójico. Bajar una inflación de 100 o 150, como seguro vamos a heredar de piso a finales del 2023, es más fácil que bajar una de 25 o 50, paradójicamente. ¿Por qué? Porque uno en general, una vez que tiene las condiciones básicas para generar un programa de estabilización, puede articular un conjunto de políticas que hacen más fácil la coordinación, que son los famosos planes de estabilización. Ahora, ningún plan de estabilización se puede construir sobre cimientos de barro. ¿Qué quiero decir? Argentina primero tiene que cambiar las reglas de funcionamiento de su economía, por ejemplo, esta de estar integrados al mundo, por ejemplo, normas laborales que se modernicen para poder integrar un pedazo del mercado laboral que hoy, en su mayoría, te diría mitad y mitad de trabajadores en relación de dependencia, mitad son formales, mitad informales. Una ley de protección de inversiones, cambio de régimen económico, sobre ese cambio de regla de funcionamiento, que cambie los incentivos de la producción, etcétera, construir un plan de estabilización. Bien. Ese plan de estabilización, lo hemos hablado en varias veces, requiere condimentos. Bien. Condimentos de equilibrio fiscal, de reformas monetarias y de coordinar las expectativas, que eso se hace con un plan. Ese plan y esa desinflación, y con esto cierro, paradójicamente es más sencillo cuando la inflación es muy alta que cuando la inflación es más baja. Bien, quiero coordinar la expectativa de la duración de tu respuesta próxima. Sí. Si se suspendieran las PASO, ¿qué ocurre con Juntos por el Cambio? ¿Cómo se te ocurre que puede dirimir las candidaturas? Un párrafo. Creo que se va a buscar un mecanismo y ese mecanismo no se puede descartar que sea una interna abierta a padrón abierto, con todos los riesgos que eso supone y los costos que eso puede suponer en términos logísticos. Creo que sería. Yo hoy descarto la idea de que no haya paso, me parecería de una aberración institucional y de una actitud sumamente repudiable para cualquiera que, bajo el argumento, digamos, chicanero de que son caras, etcétera, como yo te digo, son caras, anulemos todas las elecciones y pongamos un dictador que es más barato. Eso es una ridiculez. Bonus track. Sí. Si Milei dijera, paso no sé lo que piensa Milei. Yo tampoco. Si dijera, paso no, porque efectivamente nosotros siempre dijimos que estamos en contra de los gastos del Estado y son muy caras las paso, entonces estamos que las suspendan. ¿Qué pensás de esa hipótesis? No es seguro esto, ¿eh? A ver, es como si yo digo, bueno, es caro el Congreso, cerremos el Congreso. ¿Y cómo funcionamos? El Congreso era malo o bueno, pero son las reglas de la democracia. Y hay un sistema electoral, puede haber otro, pero hay un sistema electoral que está funcionando. Y yo creo, insisto, que ninguna especulación política electoral justificaría un voto afirmativo. Y mucho menos la chicana de que son caras, porque si miramos el volumen de gastos estrafalarios en los que gasta el Estado Nacional y las provincias, las elecciones son un punto menor. Luciano, muchísimas gracias. No, por favor. Muy bien, en instantes, faltan pocos minutos, el SUTNA, ahí lo tienen ustedes, están armando la conferencia de prensa. El sindicato de trabajadores de neumáticos le va a contestar, presumimos, a Sergio Massa, que hoy les advirtió que podría abrir la importación si no cerraban un acuerdo. Fíjense ustedes qué es lo que les decía Sergio Massa hoy. Empieza a ponerse en riesgo casi 40 millones de dólares por día de pérdida y Argentina no se puede dar el lujo de perderlo. Entendemos además el riesgo que representa perdernos más de 200 millones de dólares de exportaciones de acá a fin de año y entendemos que no podemos ser de ninguna manera rehenes de situaciones de inflexibilidad, de situaciones casi de capricho y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotrices. Quiero decirles además que si eventualmente mañana no se resolviese el conflicto, vamos a habilitar a las empresas, a las fabricantes, como importadores habilitados de emergencia y les vamos a habilitar la posibilidad de importar todos los neumáticos que necesiten. Muy bien, ahora voy a presentar, se suma Rolo Barbano, ya está con nosotros Rolo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. ¿Cómo Bien, te va?
Pablo de León, diga. Bueno, ahora vamos a ver al sindicato que conduce Alejandro Crespo, un dirigente de izquierda, un dirigente duro, que va a salir con una fuerte respuesta a este tape que vos acabás de mostrar. Recordemos que Crespo pertenece al Partido Obrero, está enrolado a esta agrupación de izquierda. La postura del gremio, que es ahí estamos viendo, es inminente. Vemos las sillas de plástico en un gremio que va a salir a responderle fuertemente a Sergio Massa, que, como dijimos, va a habilitar que las fabricantes de neumáticos empiecen a importar, amén de que desde la aduana se están sacando todos los neumáticos que por distintas cuestiones cautelares están detenidos ahí. Se va a poner una situación tensa entre el gremio que responde a la fuerza de izquierda, que vemos en paralelo el corte con acampe que hay en Belgrano el 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social, también con una organización, Unidad Piquetera, que responde al Partido Obrero. Muy bien, y está con nosotros Jorge Altamira, que no necesita mucha presentación. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bien. ¿Qué te parece hoy lo de Massa? ¿Qué te parece la posición del sindicato de neumáticos? Bueno, empezando por lo de Massa, Massa debiera ser llevado a la justicia. Todo lo que ha hecho es ilegal. ¿A qué te referís? Por ejemplo, emitir 600.000 millones de pesos para comprar dólares a 200 a los ojeros y vendérselo a 140 a los importadores. Él no está autorizado ni por el presupuesto, ni por el Tesoro, ni el Banco Central está autorizado a nada. No puede haber un dólar para uno y que no haya un dólar para la otra industria y todo lo demás. Esto es de una ilegalidad absoluta. El hombre se mueve en la ilegalidad. Ahora va a importar de nuevo, dice, se le va a dar el monopolio de la importación a los fabricantes. No es que libera la importación. Y se lo va a dar a 140 pesos. Ahora, lo que no dijo Massa... no se sabe si lo tiró sobre la mesa para negociar más fuerte. No se sabe si efectivamente eso lo va a hacer. Pero está bien. Vos lo escuchaste, Jorge. No, digo, ocurre lo siguiente. No existe tal cosa. Todo el mundo está discutiendo sobre este conflicto. Hay un problema, hay una crisis industrial porque le faltan neumáticos a la industria automotriz y puede haber en otros sectores. El gobierno ha llevado este conflicto a una crisis industrial en el único país del mundo donde la crisis industrial no debiera existir de ninguna manera porque estamos ante una inflación absolutamente galopante. ¿Por qué decís que fue el gobierno el que llevó a la crisis automotriz? Bueno, vos te das cuenta por la conducta del ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo está complotado con las patronales y como los reclamos del sindicato son muy elementales, es evidente que la intención, y esto Madanes Quintanilla lo repitió varias veces, es quebrar al sindicato. Como es un sindicato representativo... ¿Madanes dijo que quería quebrar al sindicato? Claro, él dijo varias veces, me tienen controlada la fábrica. Pero dijo que quiere quebrar... No, a ver, permítanme que use el lenguaje claro, diáfano y transparente para desarmar los lenguajes medio raros de los demás. ¿Qué quiere decir que tiene controlada la fábrica? Hay delegados, hay una comisión interna, todo es legal, fueron todos elegidos, antes había otra conducción. Pero si no están en contra de que haya delegados y conducción. Sí, Madanes Quintanilla dijo eso. Madanes lo que dijo públicamente es que esto era algo movilizado por el polo obrero con la intención de generar una situación que tenga que ver con lo político y no con el conflicto de los vamos al grano. Tienen que completar el pago del convenio de 2021-2022 y han ofrecido el 38% por 6 meses. Esto es una provocación. El 38% por 6 meses es una provocación. El sindicato del seguro acaba de firmar... Bueno, por 107%. Por el 110%. Bueno, está bien. ¿Querés que te cuente nosotros cuánto? No, pero yo te cuento algo más. Está bien. ¿Cuánto subieron los neumáticos? ¿Cuánto subió el precio del neumático en estos 8 meses? 150%. El doble de la inflación. Y se están quejando de que no tienen ganancias. Suponete que hubiera una recesión y no se vendieran neumáticos. ¿Van a bajarle el sueldo a los operarios? No sé, porque ahora no hay una recesión. No, pero lo que digo es... Si hay una recesión, conociendo mi opinión, Jorge, yo lo que tienen que bajar la ganancia de los empresarios, no los salarios de los trabajadores. Te quiero preguntar esto, digamos, hay
algo con el mecanismo, que es que hayan tomado el Ministerio de Trabajo, el SECLO, que vos lo conocés, ahí acá en la calle Callao. Parece que una jueza se tuvo que ir con la policía, se puso áspero el tema en un momento. ¿Qué pensás de ese mecanismo de tomar el edificio? Están en juego la vida de familias. Y hay un ministro de Trabajo. ¿La vida de familias? La vida de la familia. Las familias comen. Las familias se alimentan. Con los salarios que cobran no pueden hacer eso. Pero, perdóname, yo quiero decirte, perdón, a mí me parece que todo... ¿Por qué no atendés el argumento que te estoy dando de que el precio de los neumáticos subió un 150% cuando la inflación promedio es del 75%? ¿Por qué no vemos el afano fenomenal de todo un grupo que, y esto no lo señalo yo, vos recién entrevistaste a Laspina? Sí. Laspina lo escribió en La Nación. ¿Qué? Laspina escribió en La Nación de que la industria argentina está importando a 140, pero los precios al consumidor los fija de acuerdo al mercado paralelo. Lo dijo él, lo dijo, ¿cómo se llama? Polleto. Marina del Polleto. Marina del Polleto desde siempre ve... eso, digamos, eso es... Pero eso es lo único que hay que ver. No es lo único que hay que ver. Pero las formas también, porque me parece que hacen un poco a la conciencia social. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo concreto. La Constitución Nacional ha consagrado el derecho de huelga. ¿Y por qué no consagró el derecho de lockout? Porque en el conflicto, en la sociedad capitalista, la parte débil es el trabajador. Le ha dado un derecho a defenderse al trabajador. No le ha dado un derecho a la patronal a cerrar. Y las empresas hoy están cerradas por un lockout. Esto es ilegal. Y ningún juez, pero vos decís que lo que sea jueces macristas o jueces kirchneristas, sea Luciani o sea quien sea, ninguno le ha dicho ustedes tienen que abrir la fábrica porque esto es ilegal. Lo que vos mencionás entonces es, vos justificás la toma de un edificio público porque según vos está en juego la vida de familias. No, yo no justifico nada porque no es el método. ¿No es el método el que no usó es ahí el método Crespo? mío, no es el método mío justificar. Trato de entender. Porque justificar es ser partícipe, que yo fui partícipe y decidí que voy a ocupar. ¿Vos hubieras hecho eso? Probablemente, claro, probablemente. ¿Por qué? Porque les han hecho 25 reuniones el Ministerio de Trabajo y no han ofrecido nada. Yo quiero señalarte una cosa importante. Vos sabés que el neumático es un gremio insalubre y tendría que tener una jubilación a los 60 años o quizá menos. Bueno, habría que estudiarlo. Espera. Porque es un trabajo muy pesado. Entonces todos tienen problemas de escoliosis, de columna. Escuchá, Jorge, a favor de que cada uno pelee su salario lo mejor posible. En contra... Estoy hablando por mí y creo que mucha gente, de los métodos de apriete. Mira esto que te quiero compartir. Hoy no los dejan entrar. Hay laburantes que quieren entrar a la fábrica. No se puede. Perfecto. ¿Vos qué crees que...? ¿Pero qué es lo perfecto? ¿Que no los dejen entrar? Por supuesto. Pero como el derecho de huelga no es un derecho individual. Tenemos un montón de derechos individuales, pero el derecho de huelga es colectivo. Si el colectivo no puede hacer una huelga porque toda una parte decide entrar, no existe el derecho de huelga. Esas huelgas se votaron en asamblea. Pero este video contradice el argumento de que las fábricas están cerradas por un lockout. Si los trabajadores no pueden entrar. El video algunos. Pasa lo siguiente. Entonces no tiene sentido hay que tener cuidado con seccionar la realidad. Cuando yo digo que las empresas declararon un lockout, es oficial. Están los diarios, hay un comunicado. No abrimos. Listo, es lockout. Es así. ¿Cierto? Quiero señalarte esto. En segundo lugar, muchas de las cosas que están ocurriendo en esta lucha se aplican en países que no tienen una gran inflación, como Estados Unidos, etcétera, porque al final de cuentas la palabra piquete es un anglicismo. Viene del picket line. Los piquetes los inventaron los ingleses y los norteamericanos. Y nosotros los tradujimos al castellano. Durante mucho tiempo en la legislación británica,
el piquete era tan legal como el derecho de huelga. Pues, espera, y hoy en Estados Unidos todavía vos ves los piquetes desfilando con carteles. No, pero no como acá, Jorge, como acá no. Pero porque es un conflicto. Pero espera. Acá la gente con te va a empleo, interesar esto que vas a ver. Acá gente con empleo en blanco está debajo del nivel de la pobreza. Pero estoy de acuerdo que lo decimos todos los días. Pero escuchá esto que vamos a hacer ahora, que es conversar con Gustavo Aguilera, que es el viceministro de Desarrollo Social. Aguilera, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Cuál es la expectativa? Hay mucha gente manifestándose y acampando enfrente del ministerio y no sé cuánto tiempo se van a quedar. Están pidiendo altas de planes sociales, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta del ministerio? En principio, nosotros venimos dialogando en forma permanente con la unidad piquetera, con el Polo Obrero. El viernes pasado estuvimos hasta cerca de las 8 de la noche con los equipos nuestros y los dirigentes de la unidad piquetera y no pudimos arribar a un acuerdo. Hay una demanda permanente que tiene que ver con alta de planes sociales. El ministro Zabaleta, el presidente Alberto Fernández ha manifestado en varias oportunidades que eso se limitaba. Y nosotros en un punto podemos compartir algún diagnóstico, podemos entender la situación social porque la recorremos permanentemente. Somos personas que estamos en el territorio cada uno de nuestros días, pero vemos de dos maneras distintas la solución ante la pobreza o ante la situación social. Nosotros entendemos que la salida es con más trabajo, con más producción, y el Polo Obrero entiende que es con más planes sociales. Y ahí es donde está la divergencia y la diferencia, que no podemos arribar a un acuerdo. Estamos igual dialogando en forma o de manera informal para poder salir de este conflicto que no ayuda a nadie, ¿no? Pablo de León. Aguilera, buenas noches. Usted contaba una reunión que hubo el viernes pasado y ahí se hablaba concretamente de algunas cosas, como por ejemplo lo que son, ustedes le ofrecen máquinas herramienta, que es para que vaya a algunos emprendimientos de cooperativas o organizaciones y al fin y al cabo le dicen que eso no y le terminan pidiendo planes sociales. ¿Es así? Un poco es así, Pablo. La verdad es que algunas organizaciones ven con buenos ojos esta política de invertir en máquinas y herramientas, la gran mayoría te diría, y otras no. El caso del Polo Obrero no termina de ver que esto es una salida ante la situación social que estamos viviendo, ¿no? Bien, ¿y ustedes van a ofrecer algo? ¿Cómo sigue esto? Porque si el acampe podría seguir también o podría repetirse la semana que viene, desde el punto de vista del tránsito. ¿También ustedes van a pedir ayuda a las fuerzas o de ciudad o de nación para despejar? ¿O en eso el Ministerio de Desarrollo Social no se mete? Nosotros vamos a insistir con el diálogo. La verdad es que Zabaleta, desde que asumió, se reunió una vez por mes prácticamente con estas agrupaciones de izquierda. Lo hacemos con todos, ¿no? Pero con esta especialmente. Y en muchos casos arribamos a acuerdos, a soluciones. Y vamos a insistir con esa política, ¿no? De dialogar, pero con la convicción de que la Argentina sale adelante con más trabajo, con más producción y no con más planes sociales, ¿no? Nosotros vemos que la situación social es difícil, pero también vemos que el desempleo está bajando. Y no puede ser que el desempleo baje y que crezcan los planes sociales. Así que en ese sentido vamos a insistir con más diálogo, con la convicción de que la Argentina sale adelante con más trabajo y con más producción. ¿Y ustedes ven una ligazón, Aguilera, porque usted nos está describiendo y nosotros vemos ahí, se ve claramente que hay unas carpas, que hay una organización que es del Polo Obrero, y al otro lado está la discusión del SUNDA, el gremio de neumáticos, que también responde al Polo Obrero. ¿Usted ve una ligazón en que estas movilizaciones y estas protestas sucedan en paralelo? Hay un método que tiene que ver con el Polo Obrero que se manifiesta de forma muy vehemente, por decirlo de alguna manera, ante situaciones sociales, ¿no? Hay también claramente una connotación política que no está mal ni bien, pero está bien que la gente lo sepa, ¿no? ¿Y cuál es la connotación política según darle visibilidad a algunos dirigentes, mostrar una propuesta política en contra permanentemente del gobierno, que no está mal ni bien, yo no califico eso. Lo que sí está bueno es que la gente sepa que además de un reclamo social que puede ser legítimo, también hay intereses políticos, ¿no? Eso está bueno que la gente lo sepa. Osvaldo. Sí, usted hablaba recién de que
los números de desocupación vienen mejor, que cada vez hay más gente ocupada, pero lo que no se puede ocultar el dato es que la gente que está ocupada, lo que cobra es por bajo del nivel de la pobreza. Eso supongo que algo que tiene que ver en toda esta discusión. Claramente, nosotros, como te decía al principio, reconocemos que hay necesidades, que hay angustias, reconocemos la situación social porque la reconocemos permanentemente, pero el primer paso para mejorar claramente es estabilizar la economía, lo estamos haciendo permanentemente, el gobierno nacional, con el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa, está en una lucha por estabilizar la economía y por supuesto después crecer y desarrollarse, ¿no? Pero nosotros no es que no hacemos nada o comentamos la realidad, la verdad es que ante esta situación social, el gobierno nacional ha implementado el plan alimentario más importante de los últimos 30 años, que es la tarjeta alimentar, que llega a más de 4 millones de chicos y chicas de toda la Argentina, sin intermediación, en forma directa, con una mirada muy federal, y así como eso hay un montón de políticas sociales que promueven la asistencia directa, pero también promueven el trabajo, como la urbanización de barrios populares, la construcción de playones deportivos, la construcción de espacios de primera infancia. Capaz que no alcanza, pero es un camino que es muy fuerte que estamos recorriendo, ¿no? A ver, Rolo. Aguilera, buenas noches. Usted acaba de decir que detrás de estos conflictos en realidad hay una intención política del polo obrero por visibilizarse, por mostrarse opuesto al kirchnerismo. Me llama la atención que diga eso porque es exactamente el mismo argumento que están utilizando los dueños de las fábricas de neumáticos. Javier Madanes Quintanilla, sin ir más lejos. Es sorprendente que un ministro del kirchnerismo hable en sintonía con lo que dicen los dueños de las empresas. ¿Ustedes se sienten en sintonía con eso? No, nosotros lo que intentamos hacer es trabajar por la paz social, por un lado, y garantizar que los sectores más necesitados tengan el acompañamiento del Estado. Entonces tenemos un conflicto que está a la vista de todos los argentinos y argentinas y queremos resolverlo y queremos aclararlo. Entonces, en ese sentido nosotros ponemos blanco sobre negro. Nos parece que hay demandas que estamos escuchando, demandas sociales que hay que atender claramente, pero también que hay intereses políticos. Yo no sé no lo escuché al presidente de FATE, pero nosotros tenemos esa opinión. Dijo lo mismo que usted, por eso que hay una necesidad. Bueno, capaz que piensa como yo, pero no lo escuché. Bien. Aguilera, ¿ustedes creen que hay que modificar para adelante, no derechos para atrás, los adquiridos? ¿Algo de la regulación laboral haría falta para que ingrese más gente a empleo formal? No, la verdad es que es un tema que no conozco en detalle, pero ¿cómo no? Claramente pero si están... lo que hay que hacer es que... Perdón, déjame terminar. Lo que nosotros creemos, o por lo menos lo que yo creo, es que la Argentina tiene que crecer, ¿no? Tiene que crecer con el trabajo en el centro de la escena, con el trabajo como ordenador social. Eso es un poco lo que planteamos como proyecto político y así vamos. Nosotros entendemos que lo que hay que hacer es poner todas las fuerzas de la producción en sintonía con un proyecto nacional, poniendo, como te decía, el eje en el trabajo, sustituyendo importaciones y garantizando equilibrios y diálogo y que las tensiones tengan un ámbito donde dirimirse, ¿no? Que es lo que me parece que hay que encauzar en estos conflictos que estamos viviendo tanto en la 9 de julio como con el tema neumático. Aguilera, muchas gracias. A ustedes. Estábamos con Jorge Altamira. Indignado escuchando esto. Bueno, siempre estoy indignado escuchando la tele. Son unos charlatanes. ¿Vos nos mirás a nosotros otros canales y te indignás? Sí, miro y después agarro Netflix. Son unos sinvergüenzas. Discúlpenme porque estoy de muy buena... Pero perdóname, antes que complete, yo entiendo. No, pero quiero decir, pero vamos por partes. Dale. El gobierno acaba de armar una crisis industrial, apañando a las empresas del neumático y desabasteciendo a la industria automotriz. ¿El gobierno desabastece? Pero si yo fuera gobierno, ¿qué harías? Jamás toleraría que se pueda paralizar esto cuando los trabajadores piden un reclamo salarial que comparado con otros sindicatos incluso está por abajo. Pero si dice que ganan, corregime el número y acompáñenme ustedes si la tienen más clara, pero hay una versión que es, podrían ganar 400.000 pesos. No puede ser. Y hay otro ranking, escucha Jorge, creo que eran 265 actividades y esta era la actividad número 19 mejor paga. Me puedo estar equivocando en 1 o 2 puntos para arriba o para abajo, pero esto es lo que se decía. Sí.
quiero decirte, mira, vamos por orden, porque hay que desarmar todo No, pero esto. esto La actividad 19, mejor pago en Argentina, ha sufrido una desvalorización salarial de 25% desde el fin del gobierno, desde el inicio del gobierno de Macri hasta ahora. Pongamos la cosa en una dimensión. Pongamos la cosa en una dimensión. Todos estamos más pobres, Jorge. No decís que hay riesgo de vida y que por eso hay que tomar Ministerio de Trabajo. El Producto Bruto Interno no demuestra que nosotros estamos todos más pobres. Algunos estamos más pobres, la mayoría. ¿Por qué? El reparto del Producto Bruto hace 4, 8, 7 años era 51 para el trabajador y 49 para las otras actividades. Ahora es 56 contra 44. Es decir, alguien se la llevó en pala. Te quiero hacer se la llevó en pala, la Spina te dijo que se la llevó en pala la industria textil. Yo te digo que se la está llevando en pala la industria del neumático. Pero hay que hablar con las cosas en la mano. Primer punto de la cuestión. Segundo punto de la cuestión, si alguien tiene un salario de 2 millones de pesos, que por algún motivo lo tendrá, su especialidad, puesto esfuerzo y todo lo demás, y sufre una inflación del 100%, tiene que pedir, ganando 2 millones de pesos, 2 millones de aumento, porque la inflación es del 200%. ¿Qué ofrece la patronal? 38%. 38% a un conjunto de obreros especializados. Espera, cualquier momento viene la conferencia de prensa, que justo vamos a estar con Altamira. Cuando tengan el tuit de Miriam Bregman, ahí ya ven que se está preparando. También quiero compartirlo. Porque, Jorge, yo te quiero llamar a esta reflexión. También la izquierda, yo sé que la izquierda no hay, la izquierda. A ver, ahí está, Miriam Bregman. Abrir las importaciones, esto le está respondiendo a lo de Massa, ¿no? Para quebrar una lucha obrera desbloquea un nuevo nivel de favoritismo a las grandes empresas, que son las grandes ganadoras en este gobierno, el mismo gobierno que venía a terminar con la herencia macrista. Ahora, Miriam Bregman, yo no te puedo decir exacto en cuáles, pero tengo toda la convicción de que votó con el kirchnerismo muchísimas cosas y avaló y estuvo muy próximo al kirchnerismo muchas agrupaciones de izquierda. Y entonces, ¿cómo se acompañaron? No, pero no voy a discutir sobre Miriam Saca, pero un día invitar a Miriam Bregman. Pero ¿qué pensamos de que la izquierda acompañó mucho el kirchnerismo? Y el kirchnerismo gobernó casi, te diría, cuando termina Alberto, 16 de los últimos 20 años. Sí, bueno, pero eso es una consideración que nos saca del foco es una consideración que nos saca del foco de este momento. Porque acá la solución es muy sencilla. Acá hay que ajustar los salarios de los trabajadores neumáticos con un porcentaje superior a la inflación. Ojo, el 38 es en cuotas. Todas las cuotas son inferiores a la inflación mensual. Es un robo en mano armada. Sheikman, te quiero contar una cosa. Dale. El gobierno de Massa ordenó al Banco Central, cuando cayeron los títulos públicos en pesos, que los comprara para que los tenedores de la deuda argentina no perdieran sus fortunas. Luego armó un canje. Que no se arme una corrida, Jorge, pero también para que no se arme una corrida. Pero entonces una corrida es premiada con un bono dual. Y con la compra del Banco Central. Es premiada una corrida. No es un apriete. Pero no es un apriete. Pero está bien, por eso yo te hablo... Poné la escena del apriete. No es un apriete. Una corrida cambiaria contra un país no es un apriete. Y es un apriete que un trabajador se dirija a los trabajadores desde el balcón de ese Ministerio de Trabajo y les diga que está ahí peleando por la causa de los trabajadores. Otra cosa fundamental, lo que está ocurriendo acá, que ustedes le meten la izquierda, no se engañan. Es el lado emergente de un fenómeno social muy vasto. En este momento los santafesinos, los docentes de Santa Fe, están en paro de 72 horas por semana y van a ir a una huelga indefinida. Bueno, pero también hay otra corriente que es el giro más liberal de muchos pibes. Pero hay que los docentes vayan a un paro indefinido es una locura. Bueno, también un acampe indefinido es una locura. Pero no es una locura de tener una corrida cambiaria entregando 600, comprando, rescatando. Pero si eso provoca la inflación, eso provoca el desorden económico, eso provoca la destrucción del peso, eso provoca el hundimiento de los salarios y eso provoca la lucha de los trabajadores. ¿Es tan difícil entender una cosa tan sencilla? Bien, escuchá, ¿qué opinión tenés? Porque está por hablar Alejandro Crespo, que es
como una figura emergente ahí del sindicato y se visibilizó y ahora es más conocido. ¿Vos lo conocés personalmente? Sí, claro ¿Lo que tratás? sí. Sí, sí. ¿Vos estás próximo a la dirigencia ahora o estás más en un cargo honorífico, para decirlo de algún modo? No, yo estoy próximo a todo el mundo porque además tengo reuniones muy... Habla Crespo, perdóname que te sea... El neumático, hemos llamado a esta teleconferencia porque la situación de hoy nos pareció sumamente grave. Como trabajadores nos pareció sumamente grave. Desde aquí, en el Sindicato Nacional del Neumático, un sindicato que está formado desde 1953, con personería en primer grado, luchando por las paritarias de los trabajadores del neumático, de las fábricas, en este caso, FATE, Pirelli y Bridgestone, después de haber estado durante ya unos 6 meses de su comienzo, 4 meses después de la finalización de la conciliación obligatoria, donde primeramente se fueron haciendo acciones progresivas para ir viendo si las patronales cambiaron esa posición, que se repetiría posteriormente en una forma intransigente que no se ve hace mucho tiempo en ningún gremio, con más de 21 audiencias, una por semana, repitiendo exactamente, sin mover una coma, la misma propuesta y luego incluso retirando parte de ella en una forma que claramente es una negociación fuera del carácter de la buena fe. Después de una circunstancia como la que viviríamos la semana anterior, donde se pretendía cerrar unilateralmente la paritaria y se colocaba una situación de imponer unilateralmente ante el Ministerio de Trabajo y con también personal del Ministerio de Producción por medio de un ofrecimiento de la nueva paritaria, o sea, la que había aún, finalizado en lo que es el orden cronológico, pero no en un acuerdo que iba de julio del 2021 a junio de este año, de 2022, sin cesar, se pretendía colocar una nueva paritaria para julio del año 2022 hasta junio del año 2023, y se colocaba nada menos que 38 puntos porcentuales para todo ese recorrido de 12 meses con una revisión a los 9. Y hay que ser concretos. Esto es lo que está escrito con claridad por las patronales. Es un ofrecimiento de 38% para una paritaria de 12 meses con una revisión a los 9. Cuando las proyecciones inflacionarias del gobierno llegan al 80 y pico % según el REM y se pisa, según las privadas, los 3 dígitos. En este contexto, hoy en el Ministerio de Economía se llevó adelante una reunión para discutir el conflicto que hay entre las fábricas productoras de neumáticos de Argentina y el SUTNA y los trabajadores del neumático. Pero no se pidió que asista el gremio del neumático, que no esté la voz de los trabajadores. Se escuchó respecto al conflicto en la forma directa que este conflicto existe, que es entre los trabajadores del neumático y FATE, Pirelli y Bridgestone. Entre esas dos partes se escuchó solo a las patronales. Y el ministro Massa, luego, y esto realmente nos preocupa, primero como trabajador del neumático, luego como secretario general del gremio neumático, y después como trabajador, como parte de un país que tiene una inflación muy alta, una situación muy compleja a nivel económico, una pérdida de poder adquisitivo muy grande mes a mes, que se nota inmediatamente cuando uno va al supermercado o tiene que completar la paga de alquiler, cuando tiene la situación de esta suba en lo que es los servicios, la luz, el gas y demás, que un ministro anuncie una clara posición del Estado, colocándose sobre una paritaria netamente para extorsionar a los trabajadores y, evidentemente, favorecer en esa discusión donde se dice habitualmente que el eslabón débil, que la parte débil son los trabajadores porque tienen un sueldo de carácter alimentario, mientras las empresas manejan una economía muchísimo mayor, se ponga totalmente del lado de las empresas. Hay algo muy concreto, no se puede decir
que tenemos que llegar a un acuerdo en 24 horas o se abren las importaciones. Que esas importaciones que abren le dan el derecho a importar a las fábricas del neumático, que son las mismas que tienen el conflicto. Y que a la vez esa importación de neumáticos se va a hacer con los dólares que les va a dar el Estado en una falta de dólares en el país, cuando ya se le dio dólares a precio oficial para la compra de materia prima, que ahora está en los depósitos. Y sin embargo, ahora se le da dólares para importar. Sabemos que esto a la vez genera dificultades muy grandes porque lo que están generando es una situación de que mientras que duren todos esos trámites de traer las cubiertas de otros países y demás, se va a perjudicar a los usuarios, se va a perjudicar a las propias automotrices, cuando es de las patronales la responsabilidad de que en este momento no haya cubiertas. Ante un conflicto que no tenía razón de ser, porque el pedido es muy moderado y lo que se pone sobre la mesa es una rebaja salarial. Sin embargo, se abrió un acuerdo con los trabajadores, que si bien somos unos 5.000 compañeros en el gremio de neumáticos, 5.000 familias, costaría para el país y para todos muchísimo menos esfuerzo económico dar ese aumento salarial que cubra por lo menos la inflación que se está teniendo, se dé una ventaja económica en un momento donde las patronales la tienen en forma enorme, alguna forma de que los trabajadores podamos seguir cubriendo el poder adquisitivo que se va deteriorando. Y si eso se daría de esa manera, no tardaríamos nada. En forma inmediata tendríamos 1.200.000 cubiertas producidas con la materia prima que ya le dieron los dólares para abastecer al mercado interno, para exportar y traer divisas, como decían, que para eso la habían pedido. Y no, lo que tenemos aquí es una intromisión en una paritaria, una intromisión del Estado en forma directa para torcer la mesa. Y en una parte donde tenemos un gobierno que se llama Nacional y Popular, que se dice a sí mismo Nacional y Popular, tener una situación donde se ponga del lado neto de los holdings nacionales y las multinacionales del neumático en vez de los trabajadores pidiendo aumento en una disparada inflacionaria. Y esta situación... Muy bien, vamos a volver en cualquier momento cuando se haga el anuncio, porque seguramente uno piensa van a anunciar algo ahí, dio su diagnóstico, no se pidió que asista nuestro sindicato, primer reclamo. Exactamente, entonces, ¿no? Lo que está diciendo es que el gobierno cita a las empresas y no solo se pone de un lado de la mesa, que no es decirle, bueno, traten de llegar a un acuerdo, sino que encima les dice, no solo están de acuerdo con eso, sino que les da la posibilidad de importar. Está diciendo que la gestión de Massa y el gobierno nacional se está poniendo del lado de las automotrices en esta discusión que ellos no los convida a discutir salariales. ¿Rolo? Ahora, lo que resulta llamativo también es que ha habido otras reuniones donde sí estuvo el gremio de los neumáticos y no se llegó a nada. De hecho, el propio sindicato viene diciendo que están con medidas de fuerza hace 5 meses porque en las reuniones no llegan a nada. Me gustaría, Jorge, que vos dieras tu mirada también, porque en todo lo que venís planteando no se atisba ni una pequeña dosis de autocrítica de si no se llevó esto de la protesta hasta un extremo tal que hoy tiene en vilo no solo a todo el país, sino imagino a los trabajadores con si van a seguir teniendo trabajo. No, pero entonces tienen razón las patronales. La culpa la tienen los trabajadores que están luchando por su salario. Pero ustedes no entienden que en este país la gente le está pasando muy mal. Pero Jorge, Perdón. Y que lo único que puede mejorar la situación es que todo el movimiento obrero salga a la lucha. La CGT pidió que pongan orden con este sindicato y que sí. Por eso es una policía del gobierno. Entonces, ¿cómo va a defender a los trabajadores? Bueno, la CGT es tu ejemplo. No es Comportémonos. Sí, claro. La CGT no representa a los trabajadores. El pueblo obrero tampoco representa a todos los trabajadores. Jorge. Nadie representa. No. Digamos todo, porque el sindicato si no parece que el sindicato que están haciendo esta protesta son todos buenos y de otro lado son todos malos. No. Y acá hace 5 meses que están discutiendo. Del sindicato neumático ganó las elecciones del sindicato, ganó las elecciones en todas las seccionales, ganó los cuerpos delegados, lo ganó la lista negra. Para tranquilidad de ustedes, no sé si es tranquilidad, la mayoría de la lista negra y de los del neumático han votado al frente de todos. ¿Por qué para tranquilidad nuestra?
Porque como insisten tanto que esto es una conspiración de la izquierda... No. Y esto es una decisión colectiva. No. Déjame. Pero si lo veo en los zócalos. Déjame decirte una cosa. No es izquierda, no es derecha. Nosotros estamos a favor de que no se use la violencia y la extorsión para los reclamos. Y venimos diciendo, de los camioneros que se meten y bloquean las empresas, que tajean las cubiertas, que apretan, que golpean. Ayer dimos el caso de una transportista Milo acá en Avellaneda, que lo molieron a palos al dueño. Es que cuando hay no estamos en contra de que tomen edificios. No, está bien. De la prepotencia, ¿entendés, Jorge? Pero, que no tiene nada que ver con el derecho constitucional a la huelga. Discúlpame, esa es la posición más negativa. ¿Por qué? ¿Porque lo decís vos, Jorge? Sí, te lo digo yo y te voy a explicar por qué. Porque es colocarse por encima del muro. ¿De qué? Colocarse arriba del muro. Che, no sean esto, che, no sean lo otro, che, no sean esto. Pero esta es la realidad. Bueno. Esta es la realidad que crea un grupo de patronales que aumentó el precio del neumático un 150% y ofrece el 38% a los trabajadores. Entonces, lo que hay que decir es lo siguiente: hagamos una marcha de 500.000 personas en apoyo a los trabajadores para que el gobierno entienda esto y termine el conflicto. Bien, pero algo está pasando porque no hay una marcha así. Otra cosa más. Quiero cerrar. No, pero quiero agregar algo de las PIN. Tiene razón Crespo. Es el monopolio de estas mismas empresas para importar. Ni siquiera se trata de la libertad de importar por lo tanto de poder tener una competencia de precios. Bien, es un monopolio. Crespo dijo recién que no se reunió con el Ministerio de Economía. Me dicen desde el Ministerio de Economía que la semana pasada tuvo 2 reuniones Crespo con Demendiguren. Lo que puede terminar... Pero deja la información y después analizamos. Dale, información. Desde el Ministerio de Economía me dicen que Crespo, el delegado que dice que no se sentó, tuvieron 2 reuniones con Demendiguren, que es el secretario de la Industria, con lo cual hubo una pata ahí, no sé qué se habló claramente, pero la información del Ministerio de Economía es que a Crespo lo recibieron 2 veces y José Ignacio Demendiguren, que es un secretario de Estado de más. Bien. Pero yo lo escuché a Ignacio Demendiguren completamente a favor de la posición de la patronal. No, yo quiero decir lo siguiente. Cuando hay un conflicto... Sí, cerrar, pero termino con esto. Dale. Cuando en la sociedad hay un conflicto muy profundo, la forma de resolverlo es apoyando macizamente a aquellos que tienen la razón, aquellos que son los más débiles, aquellos que están reclamando algo que corresponde, aquellos que han perdido el salario, aquellos que se le han confiscado los ingresos, y no aquellos que tienen una deuda garantizada por un crédito garantizado por el Estado, que el Estado se los ajusta si conviene por el dólar y si conviene por la inflación. Es decir, en una palabra, no un grupo que está saqueando al país literalmente en términos financieros. Jorge, en el Congreso, y cierro con esto, con el monopolio de... La verdad, no te digo toda la izquierda, pero en votaciones muy polémicas, muy fuertes, muy estructurales, la izquierda acompañó este modelo de los últimos casi 20 años de Argentina. Entonces, digamos, también estamos bailando en lo que se fue cocinando. Pero no te referís a mí. Yo no te digo a vos, digo... ¿Cómo a mí? Digo, yo no te estoy diciendo solo a vos. Te estoy diciendo un panorama de lo que pasó en el Congreso. Hechos. Después está nuestro análisis. Los hechos se acompañaron un proyecto que tenía una matriz productiva que también en el agotamiento también te trae. No hemos nunca apoyado a nosotros en ninguna circunstancia de este gobierno. En ninguna circunstancia. Jorge, nosotros, gracias. No. Gracias. José López, ¿lo recuerdan? Sí, el de la ametralladora, las monjas, todo eso que parece de Fellini, sí, ocurrió realmente aquí. Bueno, está acusado de formar parte de una asociación ilícita en la causa vialidad. Pues bien, le tocó el turno de defenderse y su abogado explicó qué eran esos mensajes que presentó Luciani, el fiscal, acerca del operativo Limpiar Todo. Lucía Salinas. Como si fuera la escena de un crimen, José López había escrito por WhatsApp esa frase, limpiar todo ok. Y quizás de los 26.000 mensajes que dijo la Fiscalía que analizó y los pocos que expuso durante los alegatos, este que te voy a mostrar a continuación es el que más recordamos todos justamente por esta frase.
Limpiar todo ok. Esto es hasta el 15 de enero. Esto es una conversación entre José López y el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza. Le estaba dando las indicaciones durante la última etapa de funcionamiento de la empresa de Lázaro Báez. ¿Por qué la última etapa? Porque Cristina Kirchner ya se estaba yendo de la Casa Rosada. Este mensaje, limpiar todo esto, que la Fiscalía llamó el operativo limpiar todo, que incluía la planilla de los trabajadores a los que iban a despedir, las liquidaciones, cómo iba a ser todo y no dejar la sensación de abandono, dijo José López. Sobre eso dio una peculiar explicación hoy el defensor oficial de José López, que además dijo que era inocente, que nunca favoreció a Lázaro Báez y por supuesto pidió su absolución. A ver. Mira lo que dijo sobre esta clase de mensajes el defensor oficial de José López. Las conversaciones entre López y Mendoza, el presidente de Austral Construcciones, son iguales que con otros. No son un privilegio para Austral Construcciones. Pero había una gran cantidad de mensajes que tenían que ver con liberación de certificados a favor de Austral Construcciones, una reunión entre ellos dos que coordinaron en un hotel, una reunión que después José López va a la Quinta de Olivos a reunirse con Cristina y le avisa al presidente de Austral Construcciones. Bueno, para la defensa esto no era un privilegio de Austral Construcciones. Mirá otra respuesta. El mensaje es limpiar todo. Buscaba que los operarios cobren para reducir el foco de conflicto. Bueno, la verdad que la frase limpiar todo no es lo que precede a esta explicación, naturalmente. Hay que explicar más, porque si no nos... No, pero además lo que él dice, hay que entender que Santa Cruz estaba en una situación de crisis, había trabajadores en la calle, había reclamos. Sí, claramente había 3.000 trabajadores de Austral Construcciones que estaban en la calle reclamando que se les paguen sus quincenas, sus salarios. Y lejos de limpiar todo, dar la sensación de que se les iba a pagar y de que todo iba a continuar funcionando, él le estaba pidiendo la planilla de la liquidación final y el listado de los trabajadores que se iban a despedir. Y en otro mensaje José López dijo, si esto no lo hacemos ahora, después va a ser tarde. La Fiscalía dijo, después va a ser tarde porque venía el cambio de gestión. Pero mira cuando despidió, perdóname que es importante, cuando despidió a los 3.000 trabajadores, ¿en qué momento? ¿Todavía eran gobierno el kirchnerismo? Fue en la transición, porque la mayor cantidad de despidos se produjo entre enero y febrero de 2016, cuando ya estaba en la Casa Rosada Mauricio Macri. 2 meses después. 2 meses después. Pero la idea es, Macri no nos va a dar ninguna obra, cerremos. Exactamente, no nos va a seguir pagando las certificaciones, que era el flujo constante de dinero de la empresa de Lázaro Báez. Mira este otro mensaje. El mensaje de López no da la sensación de fuga. Que no se piense que no seguirán las obras. Bueno, acá también una explicación particular, porque el mensaje de José López decía no dejar sensación de abandono. Y lo que dijo hoy el defensor oficial, lo que quiso decir José López, como una suerte de interpretación, porque dijo que la Fiscalía también había interpretado, no es que cerramos todo y nos vamos porque perdió el gobierno. Que finalmente fue lo que pasó, porque Austral Construcciones cerró, despidió 3.000 trabajadores y abandonó 24 horas. El defensor dijo lo que quería era dar la sensación de que las obras iban a continuar. Bueno, el mensaje que recibieron los trabajadores claramente fue la verdad que ese mensaje, cerrar todo, no es lo más grave que tiene que explicar José López. No, claramente. Bien, último. López no favorecía a Lázaro. Las conversaciones entre López y Mendoza son iguales que con otros. Bueno, lo que sí no dijo nada el defensor oficial fueron los mensajes de José López con Lázaro Báez. Y uno de esos mensajes en los que Lázaro Báez le decía, tenemos que poner en marcha lo que me dijo la señora, interpretó la Fiscalía, la señora en referencia a Cristina Kirchner en los últimos meses de su gobierno. Lo que quiso hacer el defensor oficial es bajarle el tono, decir no había un circuito privilegiado, pese a que cuando fue arrepentido en los cuadernos, José López dijo que Lázaro Báez era un privilegiado para cobrar la obra pública. Gracias, Lucía. Piensen ustedes que estos mensajes también son parte de lo que y explican lo que pasa en la política argentina. Cuando hablábamos
del proyecto de ampliar la Corte, de ir contra la justicia, de acusar a la justicia, de perseguir a la justicia, de atemorizarla con marcha frente a tribunales, todo en definitiva tiene que ver con estos mensajes de este juicio, el de vialidad, que es el que más complica, más atemoriza y más intranquila tiene a Cristina. Cristina nerviosa genera y obliga a su bancada a proponer este tipo de debates y de proyectos de ley que imposibilitan totalmente el diálogo, ampliación de la Corte. Acompáñenme ahora, que vamos a hablar con alguien que yo no sé exactamente con quién es, yo no sé, pero va a ser una parada de descompresión. Por fin. Muy bien, muy bien. A ver, ¿Quién pudiera? ¿quién pudiera? Sí. Tenemos la calle totalmente descontrolada. No hay autoridad, ¿eh? Bueno. Con Carolina Stanley esto no pasaba. Sabía con quién dialogar, bueno. Sí. Hay una palabra que da vueltas que ¿Cómo se todavía la extraña a Real... Chiche Dualde y a Tanasov, eh? Sí. Con ellos más o menos sabían manejar la cosa, pero estos son unos amateurs totales. ¿Qué? Estamos al aire. Estamos al aire. Lo que pasa... que es un señor amoroso. Muy bien. Caro amigo Diego, buonasera. Bueno. ¿Qué en serio se han tomado mi lema hagan lío, Madonna Santa? Están haciendo, sí. Les pido por el amor de Cristo que no sean tan literales. Era una forma de decir, ¿eh? Escúcheme, ¿hay algún rosario que usted esté barnizando y esté preparando para mandarle a alguien de acá? Sí. Ya tiene... Para Pablito, el para salvaje Pablo. Moyano. Para Pablo que Moyano. no se fue de la amagó CGT. hoy con romper, con irse de la CGT, pero no. Lo llamó no su se presidente. tiene que dividir el Lo llamó su movimiento presidente. obrero. A ver, Pablito. ¿cómo fue eso? Lo llamó su presidente ¿Tenés data? y le dijo, Ajá. escúchame, hablamos tantas veces, hablamos tantas Mira. cosas, no te hagas el Sí. pícaro. Y Pablito entendió que había cosas Mira. que en el medio. Bien. ¿Así tan fácil? Es como Dios, ¿Lo aprieta pero carpeteó, no decís? ahorca. ¿Lo carpeteó? ¿Cómo sabe usted esas cosas, su santidad? ¿Y usted va a venir alguna vez de visita? ¿Va a traer alfajores vaticanos, algo? ¿Un día No, o no? porque ahora tengo que ser el límite al fascismo acá en Italia. Sí, claro, La tengo a esta seguramente. Giorgia Meloni a los gritos pelados. Es una fundamentalista, ¿eh? Y no fundamentalista del aire acondicionado, hablando de pelados. Es verdad. Esta es fundamentalista de derecha, sí. Bueno, hágame acordar que también le mando un rosario al Indio Solari, que le ando de bien. Bueno. Vos sabés, Diego, que me parece que es brava en serio esta Meloni, ¿eh? Quizá debería haberle prestado más atención a Lori Sanata. Ahora es medio tarde. Porque ustedes, la prensa, muchas veces demonizan a la gente. Claro. Pero anoche vi algunos discursos de Georgia en YouTube y me hicieron acordar al Duce. Bueno, y usted Y vos está ahí sabés, en Diego, el que medio. Yo soy amplio en ese sentido. Tampoco voy a discriminar a un político simplemente porque se inspira en Mussolini. Pero además No, piense compañero. usted que usted tampoco fue muy terminante con Putin y ella algún vínculo con Putin tiene Sí. también, ¿eh? Sí. Los y amigos por de eso- mis amigos pueden ser mis amigos. Y me gusta cuando habla de patria, familia, religión, cuando dice sono cristiana. Ese me gusta. No está tan Sí. mal. Bueno, miren, Sí. pasar Y como bueno, si- abramos un poco la cabeza. Por Bien. suerte allá las cosas están bien, ¿no? ¿Usted está para deconstruirse hacia alguna dirección que no sabemos, pero nueva? ¿Se quedó? ¿Qué cosa? ¿De constru qué? Sí. Usted me haría una... Si usted le toca recibir, por ejemplo, mano a mano, ahí con Sergio Massa, ¿cuál es la cara con la cual usted recibe a Sergio Massa? Déjeme decir cualquier cosa. Milton Capitanich, si fuera. Ahí va, Es ahí va amigo, queriendo. Ah, ese es le cae amigo, bien. ha seguido. Bueno. Y le tiro una última que qué sé yo, pero Horacio Rodríguez Larreta. Duda. Depende del regalo que le lleve. Bueno, muy bien. Macho menos, macho menos. Bueno, está bien. Y Macri, la última. Macri.
Muchas gracias. Gracias. Una cosa no más. A los compañeros, Sí. por favor, en estos momentos, como dijo el general, no nos dejemos correr por los troscos. La zurda loca. Bueno, gracias. Tropecito, proceda. Aniquilémoslo. No joda nada. Gracias. Ahora Nico Wiñaski. Hasta mañana. Gracias.